Muy bien, aquí seguimos todavía no se acaba esto. Esto todavía le falta un poquito, ¿eh? Bueno, aquí seguimos, como les dije, unidad 4, el régimen porfirista o el porfiriato. Vamos a ver nada más lo más importante, ¿eh? No nos vamos a detener en detalles que nos quiten ahí ni tiempo ni recursos. Acuérdense que en el examen yo me refiero a lo que más les suelen preguntar, pero como quiera les doy un contexto completo, ¿no? Ya saben que cómo le hago yo. No me gusta nada más aventar datos así y decir, esta fecha pasó esto y este fue tal. No, hay que ver todo el contexto completo para que se entienda mejor. Te recuerdo que esta materia es aburridísima para el que no la quiera aprender, ¿no? Y me imagino que muchos de ustedes están aquí porque tienen que pasar un examen y por este motivo, lo he dicho muchas veces, por este motivo sociales es una materia que se suele dejar pendiente mucho. ¿Cómo aprendemos algo que no nos interesa, ¿no? Que nos aburre? Pues hay que verlo como lo que fue, ¿no? Como una como un chismecito, hay que verlo con todos sus contextos, con todas sus variantes, para que se entienda mejor, para la hora del examen acordarnos, ¿no? Por una o por otra cosa, del orden, cómo se fueron pasando las cosas, ¿no? Así como ahorita las preguntas que fuimos contestando, se fijaron que si yo no me hubiera sabido el orden, hubiera sido imposible que las contestaran, ¿no? Entonces hay que tener eso en mente. Bueno, ya vimos de dónde salió don Porfirio, era un militar, igual que Santana. Así como Santana peleó durante la Guerra de Independencia, don Porfirio peleó durante la Guerra de Reforma y también peleó durante la intervención francesa, la segunda, ¿no? Don Porfirio estuvo muy activo, ¿no? Entonces era un militar muy popular, la gente lo quería mucho porque aunque en los billetes hace poco salía don Ignacio Zaragoza, era don Porfirio el que en realidad ganaba esas batallas, ¿no? Él era como que el cerebro, él era como que la persona que hacía las estrategias, era como el geniecito así militar. Don Porfirio era una persona estudiada, aunque muchos no lo sepan, era muy bueno. Él daba clases de latín incluso antes de graduarse, lo hacía en su tiempo libre para ganar algo de dinero y también se le daban un poco ahí las matemáticas, ¿no? Entonces, era buen estratega, sí tenía ahí un genio militar, por lo que se hizo muy popular. Repito, como en su momento lo fue también Antonio López de Santana, ¿no? Si se fijan, dos políticos que la historia no ha tratado muy bien, que la gente por lo general no los quiere, pero en su momento por algo eran muy queridos, porque eran personas que iban y se fregaban en el campo de batalla, ¿no? Iban ahí a agarrarse contra los gringos y contra los franceses y contra españoles y todo lo que fueran. Entonces, don Porfirio sale de ahí. No es casualidad, no fue una persona que tomara el poder a la fuerza, lo hizo al principio. Al principio don Porfirio era como un héroe, al principio era esta persona que no está dejando que estos presidentes se reelijan y salgan con la suya, ¿no? Una ironía, un héroe que se convierte en villano para muchos. Hay mucha gente que lo sigue viendo como alguien que hizo cosas muy positivas. La realidad es que en la historia no hay buenos ni malos, eso ya lo deben de saber. En la historia hay gente que hizo cosas que cambiaron el transcurso de las cosas o para bien o para mal. Entonces hay personas que fueron importantes en ciertos procesos. Y don Porfirio es uno de ellos. Para muchos puede ser héroe, para muchos villano, pero lo que es un hecho es que fue muy importante en este periodo de la historia de México. Hay que ver esto, dice, la dictadura porfirista corresponde a todo un periodo histórico, pues fueron más de 30 años, derivada, importante, derivada de la República restaurada. Acuérdense, República restaurada, ahorita ya lo repasamos. Es esta época despuesito de la Guerra de Reforma y despuesito de la Segunda Intervención Francesa, cuando Don Benito restaura la República y hay como un periodo de paz de algunos años. Esa es la República restaurada y es el tiempo en el que este señor hace el plan de la Noria de Tuxtepec, es donde llega al poder. Porfirio Díaz, actor protagónico y también antagónico durante las 3 décadas de dictadura, implementó la reelección como ingrediente sustancial para sostener dicho poder, ¿no? Ya lo vimos ahorita, al principio medio le disimuló, ya después no tanto, ¿no? Y aquí está la frase que hace rato les mencionaba, orden y progreso, no es de Maximiliano, es una orden, o es una orden, es un lema, orden y progreso de Don Porfirio, es algo que define el porfiriato, ¿no? Por eso aquí lo que les mencionaban, un personaje de la mayor relevancia histórica como lo fue Don Porfirio es
Por definición, una figura controvertida, héroe nacional a favor de la causa republicana y federalista durante la intervención francesa y el Segundo Imperio, lo que ahorita les decía. Pero también dictador, tirano, que reprimió a sus opositores y oprimió a sectores trabajadores. El régimen porfirista, aquí nos mencionan que estuvo aproximadamente durante 34. Fíjense cómo dice aproximadamente. Aquí está contando todas las etapas. Y esto fue por la combinación de estos tres factores que estamos viendo, ¿no? Que se le llamaba de manera irónica la paz porfirista, pero pues es que en realidad sí hubo un relativo periodo de paz. Porque aquí hay que ver una cosa, esto en los libros no viene, pero lo agrego aquí como dato extra. Despuésito de la independencia y hasta aquí, si se fijan, de 1821 a acá, fíjense, 1876, o sea, fueron 55 años, pasan muchas cosas, ya vimos todo lo que pasó, ¿no? Vino Estados Unidos, vino España a querer reconquistar, vino Francia, volvió a venir Francia, nos peleamos entre nosotros varias veces, todo eso pasó en un poquito más de 50 años, ¿no? Fuimos una república, fuimos un imperio, volvimos a ser república, fuimos centralistas, federalistas, de todo. No había un orden, por eso ahorita me refería que políticamente el país estaba en la mierda, o sea, no nos poníamos de acuerdo, hasta la fecha no nos ponemos de acuerdo. Si ustedes se fijan, hay países y potencias a nivel mundial que sí tienen definido. No importa si eres conservador o liberal, no importa si eres republicano o demócrata como en Estados Unidos, pero es, oye, no nos podemos salir de aquí. El estilo estadounidense, no importa de qué partido seas, tiene que seguir esta línea. Y en México eso no ha pasado nunca. En México hasta la fecha está gobernando un partido político y cuando gana el otro, destruye lo que hizo ese y empieza a construir el otras cosas. A veces bueno, a veces no tanto. Don Porfirio aquí le va a llamar paz porfirista porque él va a hacer una cosa muy buena que sí es algo que yo le reconozco mucho y es que cuando llega no va a destruir todo lo que está hecho por muchas porque son cosas con las que él comparte. Hay que recordar que él es liberal y él al principio estaba con Don Benito y con Lerdo, ¿no? Ya después no le gustó eso de que se les religieran mucho, entre otras cosas, pero muchas de las ideas de ellos dos él también las compartía al principio, ya después no tanto. Pero en esas épocas, hay, como les dije ahorita, hay un verdadero, desde auténtico desmadre en cuestiones de seguridad, no hay seguridad. En esta época no hay aviones, en esta época no hay carreteras ni medios de transporte. Hay caminos, pero no son carreteras como las que hoy conocemos. Esos caminos están llenos de bandoleros, están llenos de, les decían plateados en estas épocas, no están llenos de gente que como uno llega a México por Veracruz y para ir de Veracruz a Ciudad de México, pues uno tiene que hacer un viaje un poquito largo. En esta época era mucho más largo de lo que es hoy. Pues ahí todo eso era un mar de bandoleros, de bandidos, de ladrones, de todo tipo. Al llegar don Porfirio al poder, él se va a encargar de deshacerse de toda esta inseguridad. Él sí, por una razón muy sencilla, no es porque a él le importe mucho que su gente se esté segura, a él le importa que vengan inversiones extranjeras, que vengan empresarios de Europa y que vengan a invertir en el país. Eso es algo muy bueno, es algo positivo. Y de pasada, pues se carga ahí a todos esos bandoleros, muchos los va a hacer policías, va a crear una cosa que se va a llamar el cuerpo de rurales, que la mayoría va a estar formada por bueno, ni tanto ex porque van a seguir siendo, pero bandoleros, criminales, pero que ahora van a estar del lado de él. Don Porfirio decía, ¿quién va a combatir mejor el crimen que un criminal, ¿no? ¿Quién va a ser más mañoso combatiendo el crimen que unos verdaderos delincuentes? Entonces, esa fue parte de su estrategia que le funcionó, hay que decirlo, pero no sirve de mucho porque la gente a la que estás gobernando pues, es gente que está totalmente reprimida. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, de alguna manera el país se pacifica, pero no se pacifica porque el señor sea haga todo color de rosa. Se pacifica la fuerza, se pacifica por mano dura. Don Porfirio se vuelve totalmente intolerante a quienes no piensen como él. A los opositores se les persigue, se les encarcela o se tienen que ir prácticamente. Entonces, ¿qué es esto de la paz porfirista? Dice alianzas con el clero, que es la iglesia, los caciques, que son estas personas que se van a encargar de trabajar la tierra, bueno, hacer que otra gente trabaje sus tierras, clase política, la burguesía, inversionista extranjera. Don Porfirio va a tratar mejor a los extranjeros y a quienes estén alineados con él.
la reelección abierta o simulada, lo que ya vimos, ¿no? Estas son es la base por lo que se construye esta paz porfirista. Y por último, número tres, el más feo de todos, la represión política y social, apoyada por un fuerte aparato militar, ¿no? Represión política y social, ¿qué quiere decir? Que el que no esté de acuerdo con lo que hago, el que me critique o el que quiera hacer algo diferente a lo que yo hago, pues lo voy a reprimir. ¿Cómo? Metiéndolo a la cárcel prácticamente. Él logra reconciliar el Estado y la Iglesia, como les dije, a la fuerza. Es una reconciliación más o menos como que, a ver, ustedes arreglen sus cosas porque si no, se las ven conmigo y yo me los friego a los dos. Entonces, de alguna manera, pues ahí logra esa reconciliación entre comillas, ¿no? Ahora vamos a ver rapidito lo bueno y lo malo. Primero vamos a ver una cosa. Dice, entre los aspectos más destacados se identifica el crecimiento económico. Esto sí fue real, ¿eh? Esto sí fue algo real. Esto no se puede, no es como que sea una propaganda, no, esto sí fue algo real. Se consolidó entre 1877 y 1910, o sea, lo que estuvo él en el poder. Un régimen que favoreció el latifundio y la propiedad privada, o sea, a los caciques, en el que estableció una oligarquía. ¿Qué significa la palabra oligarquía? Que gobiernan unos cuantos, gobiernan unos poquitos nada más, ¿no? Es como una élite. Una élite es un grupo de gente privilegiada que están alineados conmigo, entonces ustedes van a tener el poder también. Primordialmente extranjera y en menor medida nacional. Don Porfirio se va a obsesionar con que lo extranjero es bueno, lo nacional no tanto, entonces él le va a dar muchas ventajas a los inversionistas extranjeros. Hay que decir una cosa, durante esta época es cuando empiezan a venir un montón de estos inversionistas a abrir aquí empresas y también a abrir aquí clubes. Les voy a poner un ejemplo muy simple. La mayoría de los equipos de fútbol de aquí de México, los que hoy muchos todavía siguen, se hicieron durante esta época. Se hicieron más o menos durante la época del Porfiriato, el Club Pachuca, el Club Orizaba, que fueron los primeros clubes de fútbol del país. No digo que los mejores, eso es otra cosa, pero estoy diciendo que fueron los primeros. Eh, también el Club Guadalajara, las Chivas. Muchos de estos clubes fueron, el Atlante también, originalmente eran clubes de extranjeros. Si se fijan, por ejemplo, el Atlante sigue conservando su logotipo, que es Atlante FC. ¿Qué significa FC? Fútbol Club. Fútbol Club porque eran extranjeros, ¿no? ¿Cuáles eran los colores más populares? Los de Francia y los de Inglaterra. O los de Reino Unido, que son los mismos de Francia, ¿no? Azul, los colores de Guadalajara de las Chivas o del Atlante eran iguales. Azul, rojo y blanco porque eran de Francia o de Reino Unido. Era lo más común. También llegaban a venir compañías, se hizo el Atlético Español. ¿Por qué? Pues porque eran inversionistas españoles, vinieron holandeses, vinieron belgas del país Bélgica, vinieron un montón de gente aquí a fundar los clubes porque los clubes de fútbol estaban haciendo muy populares en Europa. Entonces don Porfirio quería traer todo lo que estuviera de moda de allá de Europa. Entonces México pasó de un país inestable, que lo era, hay que decir que lo era en todos los sentidos, a un modelo industrializado, pero dependiente de la inversión y tecnología foráneas. O sea que dependía de que viniera gente extranjera, ¿no? Así, en áreas estratégicas, la implementación de tecnología y maquinaria que el México porfirista importaba de países con alto desarrollo científico y tecnológico fueron parámetros para un crecimiento subordinado al capital transnacional. O sea, que México dependió mucho de estos extranjeros. Siempre en aras de su frase, acuérdense de esta frase. Se les pregunta en el examen esa frase donde es exclusiva del porfiriato, orden y progreso. Conforme a los criterios establecidos por el ministro de Hacienda, hay que decirlo, este señor era un genio, este señor era una máquina de hacer cuentas y de administrar muy buena. José Yves Limantour, aquí escribieron mal Yves, es con Y, pero es José Yves Limantour. Él es el encargado de la economía en estas épocas, ¿no? Del porfiriato, ¿no? Él diseña las pausas del modelo económico porfirista, la industria hidroeléctrica del Necaxa, sí, como el equipo, de ahí sale, o la industria ferroviaria se construyen con tecnología inglesa, mientras que la producción minera en Cananea, Sonora, fue impulsada por capital norteamericano. O sea, ¿qué estamos viendo aquí? El país va a crecer, pero a costa de yo apoyar a los extranjeros. Oye, ¿y si apoyas a los mexicanos? No. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque son niños chiquitos.
Los mexicanos todavía no saben, todavía no entienden. Hay que traer a extranjeros que ya saben cómo está la cosa, ¿no? No, no hay que perder tiempo. Aquí vamos a ver cosas buenas y malas, ¿eh? Aquí viene cosas al menos que económicamente fueron notables. Extracción minera y petrolera. Esta ya la había, ¿eh? La minera ya estaba durante la época colonial o novohispana, pero hay un detalle. Durante la época novohispana, la extracción minera era muy a cuentagotas. Con la tecnología que viene en esa época no se extraía mucho oro como uno pensaría. Cuando puedan revisar el dato de cuánto oro fue que se llevaron los españoles durante los 300 años de dominio de la corona española, se van a sorprender bastante de lo poco que fue, ¿no? Porque esto se hacía literalmente a piedra, a palo y a pico, ¿no? Había que pegarle con el pico y palo las piedras y ver cuántos sacaban de... Sí, sí se llevaron, obviamente, cantidades, pero no tanto como uno se puede imaginar. Zona fabril en el centro del país, o sea, de fábricas, industria textil, de la cerveza, ferrocarril, telégrafo, industria hidroeléctrica, exportación del enequén, la hacienda porfirista y el sistema bancario, ¿no? O sea, económicamente, muy bien. Y aquí viene ahora lo malo, porque esto parece que es positivo, bien padre, pero ¿qué? Como dice la canción, ¿no? ¿A cambio de qué? El México porfirista fue a su manera un país que vivió las contracciones, creo que aquí quería decir contradicciones, pero por algún motivo dice contracciones sociales de toda revolución industrial, ¿no? La vida de los obreros y campesinos marcada por la explotación y las condiciones más adversas desmiente conceptos como la paz porfirista. Eso me refiero con que yo creo que es contradicción. Paz porfirista y progreso nacional. Jornadas laborales de 12 a 16 horas, imagínense, y era de diario, ¿eh? Imagínense, además llegaban a su casa a dormir, ¿no? Y sigue al día siguiente a chambear otra vez. Salarios de mierda. Aquí dice de hambre, pero pues salarios que yo siempre, hace tiempo estuve investigando en un almanaque de esas épocas que más o menos el equivalente a lo que ganaba aquí un obrero es como si yo hoy me meto a una mina o me voy al campo a trabajar de 16 horas, que son dos terceras partes del día, y me pagaran el equivalente a unos, con los precios de ahorita, con la economía actual, a unos 100 pesitos diarios, o un poco menos, ustedes imagínense, ¿no? Pues es un salario de hambre nada más, es un salario de mierda como tal, ¿no? Las enfermedades y accidentes de trabajo fueron expresiones del contraste social de la dictadura porfirista. Si tú te lastimabas o te pasaba algo, pues era tu bronca, ¿eh? Tú vete a tu casa, mejórate, cuando puedas venir vienes, mientras no te voy a pagar nada porque pues, no tengo por qué hacerlo. Así era la cosa, ¿no? Y de tal manera que una oligarquía nacional, ya vimos otra vez, repito, oligarquía es el gobierno de unos poquitos privilegiados que hacen lo que quieren. Y extranjera gozaba todas las ventajas del sistema, pues era como tener esclavos prácticamente, ¿no? La explotación infantil, la tienda de raya, el uso de capataces, la hacienda porfirista, que es todo esto junto, donde los peones vivían confinados por una deuda sistemática, el analfabetismo generalizado y la ausencia de leyes que protegieran los derechos laborales, fueron elementos de este sistema económico que va a acabar con una revolución. Aquí hay que entender una cosa. ¿Qué es esto de explotación infantil? Pues, en esta época, si uno podía caminar y podía cargar cosas, ya tenía que trabajar. Entonces era muy común que los niños trabajaran. Hay fotografías de niños trabajando en minas, ¿no? Y no son montajes y son reales. Niños y niñas a veces también, ¿no? La tienda de raya, qué fregados es eso de la tienda de raya, era, imagínense que ustedes trabajan en una empresa y les dice, no te voy a pagar con dinero, te voy a pagar con estos vales. A veces eran unos vales o a veces eran unas monedas. Que dice, esto vale por un kilo de frijol, esto vale por un kilo de arroz, esto vale por un kilo de maíz. Ah, pero ¿sabes qué? Nada más las puedes cambiar en la tienda que está aquí afuera. O sea, estos vales, estas moneditas que te doy, nada más valen aquí en esta tienda. Y obviamente los precios estaban elevadísimos. Eso era la tienda de raya. Esta palabra raya la seguimos usando hasta la fecha en nuestros días porque cuando decimos que, no sé si ustedes lo hagan ahí de donde son, pero yo aquí en Monterrey lo veo mucho. Oye, ya me lo rayamos, ¿no? Oye, ya fuiste a rayar. Yo rayé muy poquito, ¿no? ¿Cuánto rayaste tú? No, yo hoy sí rayé bien. Rayar quiere decir cobrar, pero este término viene porque como mucha de esta gente, como viene allá abajo,
La mayoría no sabía leer ni escribir, no sabían escribir su nombre. Pues muchas veces, pues como no tenían una firma, pues ponían una raya, ponían una raya nada más ahí de tinta, como para marcar ahí que habían cobrado, ¿no? Como que, pues yo ya cobré, ¿no? Entonces por eso le llamaba tienda de raya, donde vas, rayas donde está tu nombre ahí, tú te dicen dónde tú rayas, cobras ahí tus vales o tus moneditas que nada más valen en esa tienda, vas y las cambias y se te acabó. Ahora otra vez a chambear, ¿no? ¿Qué son los capataces? Los capataces son estas personas que pueden hacer contigo lo que quieran. Un capataz también se sigue usando ese término actualmente. Un capataz es como el jefe nada más, pero en esta época los capataces tienen derecho a todo. Tienen derecho a lastimar, a herir o hasta matar a las personas que les están dando problema. Entonces imagínense, pues todo mal, todo económicamente muy bien, socialmente una verdadera porquería. La cultura, dentro de todo esto, pues había también ahí, en el ámbito cultural, cobra impulso en la filosofía positivista, ya vimos que era eso, al servicio de la dictadura, porque estamos en una dictadura. El afrancesamiento de la cultura porfirista se manifiesta en la moda, mobiliario, costumbres, arquitectura, espectáculos como ópera, música y teatro. En la literatura, ¿a quién tenemos? Apréndense nada más a Amado Nervo, Manuel Gutiérrez Nájera, ¿no? Escritores muy importantes de esta época, también Manuel Paino por ahí, Manuel Paino y Rafael Delgado bajo la influencia realista. ¿Qué es esto de realista? Estos señores, aparte de ser diplomáticos mexicanos y políticos, eran personas que, pues imagínense, vivir en esta época y ver todo esto. Eh, Escribieron ellos dos libros muy importantes sobre costumbres mexicanas, sobre todo los de Manuel Paino, ¿eh? Yo hace muchos años me aventé un libro de él, Los bandidos de Río Frío, que hasta la fecha se me sigue siendo uno de los mejores. Yo creo que ese, por ahí también a lo mejor los de abajo de Manuel Azuela reflejan muy bien cómo era la vida de esta época, pero el mejor es el de Manuel Paino, porque ahí tiene cómo vivía la sociedad. Bueno, esto fue antes del Porfiriato. Manuel Paino es más de la guerra de reforma, pero él llega a vivir durante el Porfiriato también y también escribe sobre cómo era la sociedad desde los más pobres hasta los más ricos, ¿no? La publicación de la revista Azul, la revista moderna, donde se mostraban los excesos del romanticismo, el culto a la forma, y aquí también otra vez vemos que se repiten Manuel Gutiérrez Nájera y Amado Nerón. La historia fue analizada por Vicente Riva Palacio y también apunten Justo Sierra, que también es un personaje importante. También apunten esto, la creación del Ateneo como una reacción a la enseñanza positivista de Alfonso Reyes y bajo José Vasconcelos. La pintura, tenemos a los paisajes de José María Velasco y también el grabado, otro personaje muy popular, José Guadalupe Posadas, el famoso ilustrador de las Catrinas y de que pintó un domingo en la Alameda, ¿no? Él es, José Guadalupe Posadas es un grabado y José María Velasco, un paisajista. Se dio gran actividad en el Conservatorio de Música. De todos estos, el más famoso es Juventino Rosas, que es el que compone este vals muy conocido en todo el mundo, Sobre la Sola. Y por último, vamos a ver aquí ejemplos de arquitectura, nada más así rápido. La columna de la Independencia, esa sí se lleva a cabo durante el Porfiriato. Y aquí viene, este es importante, el Palacio de Bellas Artes. Aunque se termina de construir en 1934, ya don Porfirio ya tenía décadas que ya no estaba ahí, él es el que inicia su construcción. Después de la revolución, el arquitecto retoma la segunda etapa porque en estas épocas construir algo así lleva muchos años, ¿no? Fue decorado por dentro por pintura mural, fíjese nada más de quién, de David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera y José Clemente Orozco, nada más, ¿no? Pero también con obras de Rufino Tamaño y Jorge González Camarena, otro monstruo también de los murales, ¿no? Actualmente el Palacio de Bellas Artes actualmente está en el centro capitalino de la Ciudad de México, ¿no?
Y también tenemos el Monumento a la Revolución, también. Este se empieza a construir en 1910. Originalmente todos estos no tenían la intención. Tengo entendido que iba a ser el Teatro Nacional aquí bien. Originalmente iba a ser el Teatro Nacional, actualmente es el Palacio de Bellas Artes. El Monumento a la Revolución originalmente iba a ser un palacio legislativo, pero fíjense cómo igual empezó a construirse, se hicieron los cimientos durante cuando apenas estaba estallando la revolución y también es hasta la década de los 30 cuando se termina, pero es don Porfirio el que hace toda la estructura, es el que hace el plan, es el que aprueba todo y es el que dice, órale, ¿no? Y ese también acaba siendo el monumento a la revolución. También aquí apunten esto, se estableció la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes bajo, ahorita vimos este nombre, la dirección de Justo Sierra, ¿no? Y él también impulsa la fundación de la Universidad de México en 1910. Vámonos rapidito y fíjense, aquí acuérdense, entre dos guías, ¿eh? Aquí estoy en donde nos quedamos hace rato, donde fue su periodo. Esta guía tiene menos cosas, ¿no? Pero dice, nos quedamos aquí en lo que había hecho en sus periodos presidenciales, donde estuvo él en el primer periodo que fue de 4 años, y luego donde medio ahí le disimuló y estuvo Manuel González, pero pues un gobierno títere, y luego ya después sus 6 reelecciones consecutivas. Y aquí tenemos que a partir de 1900 destaca el periódico Regeneración. Déjame esto lo pongo aquí con otro color. Regeneración, dirigido por los hermanos Flores Magón, ¿no? ¿Qué es esto? Son periódicos opositores, ¿no? Porque ya empezando los 1900 ya el país ya estaba cansado un poquito de don Porfirio, todavía lo aguantaron un rato más. Y la persecución se intensifica y ejemplo de ello son las aprehensiones, o sea, como que los castigos, las capturas a los periódicos como El Hijo del Aguizote y El Alacrán. Aquí hay un fragmento o un pedacito de lo que es El Hijo del Aguizote, donde no se alcanza a leer aquí, pero cada escalera dice reelección, ¿no? La primera, la segunda, la tercera, la cuarta. Allí en la quinta ya no se alcanza a ver más abajo, pero en la cuarta hay una que va a ser la sexta, donde ya está, cada escalón está más roto que el anterior. Pintan a don Porfirio ya como un viejito ya que de plano no da una. Se hace popular este recurso que es la caricatura, que es como para ridiculizar un poco. Aquí viene impunidad, impopularidad, como que ya no te queremos. Esto obviamente era perseguido por el régimen, no le gustaba, ¿no? En estos medios se empieza a desarrollar la caricatura política, hasta la fecha se sigue usando, ¿no? Para hacer sátira del dictador y sus gobernantes. ¿Qué significa sátira? Una sátira es una burla que sigue siendo, por eso a mucho estilo de comedia también se le dice sátira porque es como una burla, es como una versión retorcida. Otra vez, fíjense cómo reiteran esto, lo repiten porque es pregunta de examen casi siempre. Ya lo vimos, el positivismo en Francia durante el siglo XIX lo lleva Auguste Comte, pero aquí nos llega a través de, acuérdense, de Gavino Barreda, el mismo que va a fundar la escuela preparatoria, ¿no? Y este positivismo va a ser la base ideológica más importante del porfiriato, ¿no? Y aquí fíjense cómo otra vez está el orden y progreso. La sociedad, esto también es importante. La sociedad tiene que estar por encima de los intereses de los individuos. Esto era lo como don Porfirio se justificaba. Él decía, es que lo importante es que la sociedad avance. Y como la economía de la sociedad avanza, él pensaba que eso justificaba todo. Como diciendo, no importa que ustedes sean pobres, no importa que ustedes estén viviendo en la mierda, cobrando salarios de mierda, no importa. No sean, como dice nuestro presidente actualmente, no sean aspiracionistas, hombre. Los intereses individuales no importan siempre y cuando la sociedad avance, ¿no? Que tenemos una cultura elitista. ¿Qué significa elitista? Una élite es donde nada más los que están más arriba son los que tienen voz, voto y deciden y tienen privilegio, ¿no? Afrancesada y profundamente avergonzada de nuestra tradición indígena. Aquí hay una ironía. Ya vieron varias veces la palabra francesada, ¿no? Don Porfirio estaba obsesionado con la cultura francesa. Teníamos poquito que hayamos tenido aquí franceses, ¿no? Hay que entender eso. Aquí viene Francia con Maximiliano, traen mucho de su cultura,
Esto lo vive don Porfirio de manera directa porque pues es que no está peleando contra ellos. Pero hay que recordar que en Francia es donde nace estas ideas de la Ilustración, es donde es la Revolución Francesa. Francia, intelectual, política y socialmente en Europa, es lo más avanzado que hay. Entonces, don Porfirio va a decir, pues, si es la nación más avanzada que hay, pues entonces hay que copiarles algo, ¿no? Hay que aprenderles cosas. Entonces, él estaba obsesionado con que tenemos que ser como los franceses. Y algo que lamentablemente sigue sucediendo hoy, que no debería, pero es eso, esta cultura de que lo indígena es malo, lo indígena es inferior, es algo que tiene poco valor, ¿no? Por eso dice eso, el avergonzarnos de nuestra cultura indígena. Y esta cultura se recreaba con una pretendida modernidad de la cual habían sido excluidos la mayoría de los mexicanos. O sea, que era como un teatro, era como nada más ahí una fachada. Otra vez aquí nos lo recuerdan, porque va a ser pregunta casi siempre. El positivismo, que ya vimos que en Francia lo lleva, Auguste Comte, ¿quién lo trae a México? Ya les dije, Gavino Barreda otra vez. Y a los positivistas mexicanos también les decían los científicos, porque acuérdense, el positivismo es, lo repito, ya lo dije, pero lo voy a decir otra vez, a lo mejor lo voy a decir más veces, el positivismo es esta idea que dice, hay que educar, hay que enseñar con el método científico, hay que apoyarnos de las demás ciencias. Entonces, cosa que la iglesia no hacía antes. Antes teníamos una educación meramente basada en el clero era el que marcaba la pauta de lo que se enseñaba. Entonces el positivismo dice no, método científico, por eso se le decía también científicos. Otra vez nos hacen ahí referencia a su frase de orden y progreso. Con esta, con esta la ideología se justificó una dictadura sustentada en una oligarquía, ya vimos lo que es una oligarquía, sociedad de privilegios que estuvo conformada por los latifundistas. ¿Qué es un latifundista? Es como el feudo, es como un señor feudal. El latifundista es el dueño de una tierra que va a hacer que tiene privilegios del gobierno a cambio de darles obviamente dinero y pagarles más impuestos y tienen todo el derecho de explotar a la gente. Esos son los latifundistas. O sea, esto es una oligarquía, ¿no? Es una sociedad de privilegios de muy poquitos que son los dueños de las tierras. Entonces aquí tenemos, como les dije, sí tenemos modernización económica, tenemos grandes avances y nuevas riquezas culturales, como ya vimos, pero estos logros se hicieron a costo, otra vez, como dice la canción, ¿a cambio de qué? Este, de las clases populares, o sea, de la gente que trabajaba, de la gente que ahí se mataba trabajando todo el día, quienes no pudieron mejorar su suerte. Fueron víctimas del desprecio y abuso y además quedaron excluidos del sistema educativo. Esta gente no iba a la escuela, decían, ¿para qué? ¿No? Que se eduquen los que tienen que educarse. Y aquí tenemos que, bajo el mandato de Justo Sierra, se organizaron las facultades de Derecho, Medicina, Filosofía para fundar la Universidad Nacional de México, que después va a ser la UNAM. Han de estar pensando, momento, ¿me estás diciendo que la gente, que el sistema educativo quedaron excluidos? Sí, quedaron excluidos las clases populares. En estas épocas ir a las facultades, ir a la UNAM, era nada más exclusivo de los hijos de los latifundistas, de los hijos de los oligarcas, ¿no? Sí se está haciendo muchos avances, pero todo este privilegio nada más lo van a disfrutar las clases más altas, ¿no? Como que los demás estaban totalmente excluidos de eso. Aquí empezamos ya, imagínense de esto, 30 años. Empezamos aquí a ver que ya la gente está mostrando, así como en la época de la independencia, que de repente dijeron no nos gusta, aquí también, ¿no? Y se forma el Partido Liberal Mexicano, donde surgieron figuras como los hermanos Flores Magón. ¿Qué hicieron? Porque estos señores son muy famosos, ¿por qué les siguen dedicando mucho, por qué les dan mucha proyección cuando se habla de historia de México? Porque ellos cuestionaron la dictadura y exigieron movilidad política e igualdad social. Obviamente, pues a don Porfirio esto no le gustaba, ¿no? Como ya lo vimos aquí, ¿qué definía el porfiriato? Crecimiento económico gracias a la inversión extranjera. Más o menos por ahí, ya sus 80 años, que en esta época llegar a los 80 no era cualquier cosa,
Don Porfirio le da una entrevista a un periodista gringo norteamericano, James Krillman. Allí es donde le dice, ¿sabes qué? Después de haber llevado con la mano dura a estos nenes, a estos niños, yo creo que el país ya está listo para unas elecciones libres, para poder elegir. Porque don Porfirio tenía una idea que, repito, no comparto, pero entiendo. Él decía, es que ¿para qué le das democracia a esta gente si no sabe qué elegir? Cosa que lamentablemente acabó teniendo razón y sigue teniendo razón. Por eso digo que no comparto mucho la idea, pero la entiendo, porque yo creo en la democracia, ¿eh? No me malentiendan, pero si tú tienes a un pueblo ignorante, de nada sirve que le des democracia, pues van a elegir a lo que a ellos más les guste, como actualmente pasa en México. Como ha estado pasando, ¿eh? Acuérdense que quienes ya me conocen ya saben que yo no le tiro un partido, yo les tiro a todos. Todos son lo mismo. Entonces, don Porfirio tenía esta idea desde entonces, ¿no? Que sigue siendo muy actual, ¿no? Y decía, a mí se me hace que ya en este tiempo que ha pasado, yo creo que ya deben estar listos. Así que pues vamos ahora sí a empezar a organizar elecciones libres, como diciendo, ya está, ya puse orden, ya construí, ya hice una economía. Esto sí hay que decirlo, esto no fue propaganda, ni fue nada más algo que saliera de su boca, sí fue real. Él es el que crea toda esta red ferroviaria enorme, él crea líneas de abasto, líneas de suministros, invierte en muchas cosas que de otra manera yo creo que nadie lo hubiera hecho. Es el que trae el telégrafo, es el que trae un montón de todas estas cosas que están de moda en Europa, él las empieza a traer, ¿no? A través de sus empresarios que vienen de fuera, ¿no? Todo esto va a provocar al final del día la Revolución Mexicana, ¿no? ¿Por qué? La revolución, ¿qué es? Es literalmente pues que la gente ya esté cansada, pero esto no va a llegar así nada más porque sí, ¿no? ¿Quiénes fueron los precursores y autores de la revolución? Ya vimos que los hermanos Flores Magón, que fueron los que cuestionaron aquí a la dictadura, como ya vimos ahorita, fundaron el Partido Liberal Mexicano. Y aquí ya vimos que entre 1901 y 1908 ellos representaron este movimiento opositor, ¿no? El Partido Liberal Mexicano organizó levantamientos armados. Esto en el examen de eso les van a preguntar. Las huelgas, ¿no? Estos eran huelgas. ¿Qué es una huelga? Estas ideas socialistas que vienen del marxismo de tú, obrero, te están explotando, tienes que hacer algo, tienes que levantarte en armas contra el sistema, bla, bla, bla. Entonces es la famosa huelga de Cananea en Sonora y la de Río Blanco en Veracruz. Esto también en muchas versiones del examen se los van a preguntar, ¿no? La huelga de Cananea Sonora y Río Blanco en Veracruz, ¿no? El periódico Regeneración, órgano oficial de este partido liberal, publicó sus tesis ideológicas anarquistas y de oposición a Porfirio Díaz. Ya vimos que en sociales ya vimos que la anarquía es que no haya gobierno, que no haya leyes, que no haya sistema, ¿no? Y aquí vamos a dejarlo hasta aquí, lo demás lo vamos a ver en el siguiente video, ¿no? Aquí estamos viendo cómo se va formando, cómo se va haciendo este caldo de cultivo. Pero esto, ¿por qué surge? Muy sencillo. Ya vimos que don Porfirio dijo, el país está libre para unas elecciones, ¿no? Los hermanos Flores Magón tenían ahí su partido, eran constantemente acosados por el régimen, pero aquí surgió una figura muy importante, que es la de Francisco Madero. Eso lo vamos a ver ahorita en el siguiente video. ¿De dónde surge Madero? Madero es una persona que los estadounidenses lo van a apoyar porque a Estados Unidos no le gusta que don Porfirio siga siendo presidente de México. Don Porfirio dio esta entrevista, pero no fue la única. Dio otra entrevista, se entrevistó también, no fue una entrevista periodística, pero también se entrevista con el presidente de Estados Unidos de esta época, William Howard Taft, donde pues el presidente de Estados Unidos le pide lo mismo que le pedían siempre a los presidentes mexicanos, muchas cosas que don Porfirio no aceptó, entre otras, pues el que le diera paso libre, recuperar un poquito los tratados que querían hacer con Estados Unidos de que les dieran paso libre por el istmo de Tehuantepec, que no abrieran refinerías, que ellos querían manejar el petróleo mexicano, este, entre muchas otras cosas, y don Porfirio todo dijo que no. Entonces don Porfirio empezó a ser como que un poquito ya obsoleto para los planes estadounidenses. Estados Unidos va a apoyar a Francisco Ignacio Madero para que derroque ya ahora sí a lo que es la dictadura de don Porfirio, ¿no? Esto lo vamos a ver en el siguiente video. Por lo pronto vamos a dejarlo hasta aquí.
Ahorita vamos a ver algunas, si hay tiempo, también vamos a ver algunas preguntas, así como lo hicimos hace rato, vamos a ver también algunas preguntas y respuestas también de este periodo. Entonces, terminamos con el porfiriato, ya vimos lo que fue, lo bueno, lo malo, y ahora sí, empezamos en el siguiente video con la revolución.